Entonces, amigos, como le había adelantado, estaremos con nuestro analista económico, Henry Ebrar, hablando precisamente del proyecto de presupuesto para el año 2021 que cursa en el Congreso Nacional. Don Henry, vamos a estar acompañados aquí de don Diógenes Espina y, si se quiere, no propiamente una entrevista, sino vamos a tener un intercambio aquí de ideas y de preguntas ya en tu condición de economista para que nos hable un poco de este presupuesto. Hay que partir primero que se trata de un presupuesto que no tiene precedentes de pesos. Igualmente es un presupuesto que se ha configurado en el marco de una crisis sanitaria que impacta el plano económico y por ende se entiende de que tenga un componente tan alto de financiamiento externo. Estamos hablando de más de 291.000 millones de pesos. Pero por otro lado también se están proponiendo figuras impositivas. Se está hablando de gravar, por ejemplo, servicio y compra por internet. Se está hablando de gravar el sueldo 13, el sueldo de Navidad. Se está hablando de un impuesto a los activos financieros, grabar, por ejemplo, las ganancias que se consideran extraordinarias de las empresas en la presente situación. Y otra parte que es las ventas de las acciones en poder de Fomper, igualmente que lo que más llama la atención es lo de Punta Catalina. Podríamos hablar de que se trata de un presupuesto real, que se han hecho proyecciones realmente sobre la situación real y concreta que vive República Dominicana. Bueno, mira, lo que creo que además de la crisis económica, social y sanitaria, ahora hemos tenido una crisis comunicacional importante para el gobierno, porque yo creo que quizás el primer problema, no estoy diciendo que sea todo el problema, obviamente es más complejo que eso, pero yo creo que no le habrá escapado a ustedes, que son grandes comunicadores, de que el manejo mismo de cómo se llevó la pieza, de cómo se agarró de sorpresa, yo creo que a todo el mundo, con algunos contenidos y la poca comunicación que ha acompañado lo que pudo haber explicado ciertas cosas, yo creo que eso ha creado esta situación que para mí, y ahí no estoy haciendo un planteamiento político, sino siendo un analista económico que yo soy, de que eso me parece ser es la primera situación de crisis del nuevo gobierno y que obviamente, mira, van a tener que aprender las lecciones de ahí. Me acabo de enterar que el presidente Abinader se va a dirigir al país el día jueves, por lo que yo creo que se va a tratar de retomar, ¿no?, el hilo comunicacional, de volver a tener un relato, porque eso ha faltado, independientemente de las medidas y de los objetivos. Lo otro es justo lo que tú estás diciendo, Manuel. El nuevo gobierno que se estrena recibe probablemente lo que ha sido la peor crisis económica y social del país en los últimos 50 años. Y no sé en qué medida eventualmente, mira, los nuevos incumbentes quizás habían un poco subestimado, aunque hay que reconocer también que no solamente en el caso de la República Dominicana, del mundo, estamos todavía frente a muchas incógnitas, hay muchas dudas, hay muchas incertidumbres y hay todavía mucha dificultad a proyectar inclusive qué va a pasar este fin de año y mucho más, entonces, mira, qué va a pasar en el 2021. Ahora, y permítame terminar con esto, este primer planteamiento, yo no entiendo de verdad cuál es el afán de querer cumplir con una meta tan fuerte, tan astringente, de cumplir, de tratar de cumplir con la meta de un déficit fiscal que no supere el 3% del PIB. Eso obliga a hacer un ajuste por más de 270.000 millones de pesos si comparamos 2020 con 2021. Y yo creo que eso es tratar de ser más papista que el Papa, es tratar de caminar sobre el agua en un momento cuando yo creo que todavía a nivel internacional se va a tener cierta, ¿cómo decir? No se le va a obligar a la República Dominicana
tratar de cumplir con cosas que no son posibles o no son sanas de tratar de cumplir. Yo creo que este objetivo, el 3% de déficit del PIB, es un objetivo que nos estamos autoimponiendo y yo no veo realmente cuál es la imperiosa necesidad de ser tan astringente. Ya, don Henry, previo al sometimiento del proyecto de presupuesto, el ministro de la presidencia, el señor Lisandro Macarrulla, adelantó que no se contemplaba ajustes a figuras y figuras impositivas en este presupuesto. E incluso se cuidó bastante de no hablar y de no referirse en lo más mínimo al concepto de reforma fiscal. Claro. O sea, se manejó muy bien. E incluso luego el ministro de Economía, el señor Miguel Seara Hatton, declaró que no se trataba de una reforma fiscal como han señalado algunos sectores y que una reforma fiscal es algo mucho más complejo que lo que se está haciendo con este presupuesto. Entonces, la pregunta es, en definitiva, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Si se está proponiendo de todas formas nuevos impuestos y se están aumentando algunos que ya existen. Yo creo que de cierto modo hay un error. Yo creo que hay un error porque no hay relato. Si bien uno pudiese aceptar la idea de que no había tiempo suficiente por el tema de la crisis, por lo corto que fue la transición, por la magnitud de la crisis, de que no había la posibilidad de ir armando esta reforma tan profunda a la cual todos aspiramos. Yo creo que si se expliquese eso, si se explica eso, yo creo que la gente lo puede entender. Ahora, entonces, si no se puede hacer ahora y que hay que hacerlo a principio del 2021, ponerse a armar esta discusión que es compleja, entonces me van a explicar cuál es el propósito entonces de presupuesto, que puede ser un presupuesto de transición y que tiene como objetivo empezar el primer objetivo que va a tener el presupuesto, asegurarnos de que vamos a recuperar la actividad económica y recuperar los empleos perdidos. Para mí, tener un objetivo principal de un presupuesto que es llegar a 3% de déficit del PIB, eso no me parece, eso puede ser una de las condiciones, eso lo puedo entender, eso lo puedo aceptar, pero per se no debe ser ese un objetivo. Un objetivo debe ser que todas las medidas que se vayan a tomar e incluir tienen como único propósito de garantizar el regreso de la actividad económica a la normal, lo cual incluye también, por supuesto, ¿no?, la parte sanitaria, la parte de salud, y que vamos a buscar recuperar rápidamente los empleos perdidos y buscar la forma de acompañar los empleos que aún no se han podido recuperar. En este sentido, yo creo que, mira, hacer un ajuste por 270.000 millones de pesos, que es lo que termina haciendo, porque vamos a cerrar el 2020 con un déficit de unos 418, 420.000 millones de pesos. Bajarlo a 145.000 millones de pesos quiere decir que hay que conseguir el dinero, o recortando gasto, o subiendo ingreso, o haciendo lo que generalmente se hace, y especialmente es el caso, es buscar una parte más o menos igual entre ingresos y gastos. De hecho, hay una reducción de gasto importante que requeriría también esta explicación, porque hay dos tipos de reducción de gasto que uno puede entender y que es importante separar. En el 2020 estamos teniendo una serie de gastos extraordinarios, porque no son recurrentes, o porque son extraordinarios, que son los que tienen que ver con el COVID, y que no se repiten en el 2021, porque, ojo con eso, a partir del 1 de enero ya murió fase 1, fase 2, para ti quédate en casa. Esos programas ya no están y se van a sustituir por una ampliación de los programas asistenciales que existían antes del COVID. Entonces, eliminar esos programas que se incorporaron en el 2020 permite reducir gasto en 2021. Eso es cierto. Dos,
El gasto de las elecciones, que fue muy alto en el 2020, te permite una reducción del gasto en el 2021. Eso es una cosa. Ahora, lo que mucha gente quería ver y no lo ha visto, y qué pena, porque si están en el presupuesto, ha habido una serie de ajustes a la estructura del Estado, pero que para mí, eso que estoy acostumbrado a leer esas cosas, yo no lo veo de una manera tan clara, y eso era importante para la gente ver que había un esfuerzo por parte de la estructura del Estado para reducir gasto. Y finalmente, al revés, hay unos incrementos de gasto que muy bien se pudiese justificar, como por ejemplo, mira, el incremento del salario a los policías, a las enfermeras, en fin. Usted ve que del lado del gasto hay muchas cosas que están pasando, pero muy poco se ha comentado por una razón muy sencilla, que muy poco de esto se ha comentado, muy poco de eso se ha explicado. Entonces, la otra mitad del ajuste, sí, ¿verdad? Viene del lado de los ingresos, pero fíjense una cosa que es de verdad asombrosa. De acuerdo a la carta que manda el presidente de la República, que es importante tenerla para entender un poco mejor, mira, qué es lo que están tratando de hacer con este presupuesto. Si entendí bien la carta, pero quizá la entendí mal, el valor de esos parches impositivos, porque no estamos hablando de una reforma, ojalá estuviéramos haciendo una reforma, porque yo creo que es todo lo que todo el mundo está esperando, una reforma en el mejor sentido de la palabra. Pero ahí tenemos unas medidas impositivas que están buscando generar ingresos y el total de esos ingresos apenas llega a un poco más de 20.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que del ajuste del lado de los ingresos, que son unos 136.000 millones de pesos, la mayor parte es la venta de los activos, 90.000 millones de pesos de algo que tampoco estamos completamente seguros de que se vaya a poder hacer, a qué precio, de qué manera, a quién, cuándo, en fin, también sobre esta parte puede haber y debería de haber ciertas discusiones. Entonces se ve que el tema es mucho más complejo y que bien que ahora esta discusión se lleve a donde se tiene que llevar y que quizás por primera vez de hace mucho tiempo vamos a tener un Congreso, tanto por el lado de los diputados como de los senadores, que va a estar haciendo este trabajo porque hay tiempo. Tenemos casi 3 meses, ¿verdad?, para hacer el estudio de este presupuesto. Y mira, algunos me han dicho, mira, eso no es el presupuesto del cambio. Y yo le he contestado, sí, pero quizás vamos a tener cambio de presupuesto, porque yo creo que hay mucho espacio. Y de cierto modo, yo creo que el presidente de la República el sábado, en su primera breve alocución, ¿no?, que quizás fue algo que él no le quedó más remedio, ¿no?, que tener que salir y tratar de apaciguar un poquito, él dejó entendido, ¿no?, la posibilidad de que efectivamente va a haber modificaciones a este proyecto de ley, porque efectivamente, mira, yo creo que no hace falta decir que cayó muy mal a la gente este asunto. Sí. Eric, dos cosas. Todos coincidimos que los sectores más impactados por la pandemia son los sectores productivos, la empresa en sentido general. Se está proponiendo un impuesto a las ganancias extraordinarias de las empresas en la presente crisis financiera y a los activos financieros. Yo no entiendo mucho cómo se aplicaría esto, es decir, ganancias extraordinarias que obtengan las empresas en esta crisis del COVID-19, cuando precisamente es cuando mayor ha sido la crisis para el sector empresarial. Mira, tú tocas un tema que es muy interesante, porque ese es el tipo de medida en la cual eventualmente, dentro de un relato bien elaborado, bien construido y bien entregado, uno pudiese conseguir quizás hasta algo de razón en este tipo de medida, que es decir, oye, mira, si hay que buscar esfuerzos, ¿verdad?, para salir de la crisis, vamos a tratar de pedir el esfuerzo a los que más lo pueden hacer. ¿Quiénes son? Que serían entonces, si ha habido ganadores, que los ha habido, o sea, vas a ver las cifras del Banco Central, te dice que la enorme mayoría de todos los sectores económicos y comerciales han perdido durante el COVID. Ahora, si algunos sectores, si algunas empresas han logrado ganancias
que salen un poquito de lo normal porque de cierto modo fueron producto de lo del COVID. A mí no me choca conceptualmente, filosóficamente, que se le vaya a pedir como una forma de solidaridad de construir un poquito más. Hasta ahí todo muy bonito, hasta ahí todo muy bien. Ahora, lo que tú dices es muy cierto, Manuel. Ahora, ¿cómo definimos una ganancia extraordinaria? Y ahí yo creo que la definición muy simplista que tiene el proyecto de ley, que debe decir, pues vamos a comparar tus ganancias del 2020 con ganancias del 2019 y todo lo que está por encima del 5% adicional al 2019, entendemos que es extraordinario. Entonces, sobre este extraordinario, que es un adicional nada más, quizás no tan extraordinario, tú vas a pagar un 8% sobre algo que ya va a pagar un 27%. Entonces, eso hay que verlo con mucho cuidado. Ahora, no veo necesariamente mal que se le pida un esfuerzo a los que pueden hacerlo. Voy más allá de esto. La medida más polémica, que es el gravamen al mes 13, al salario de Navidad. Primero, tenemos que entender que, y eso nos da una buena ilustración de la crisis social y económica en el país, el 85% de los asalariados no gana suficiente para poder pagar impuestos.